Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Estimables televidentes, muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos al programa de la noche de hoy. Tenemos otro invitado de lujo la noche de hoy, al presidente del Instituto Nicaragüense de la Seguridad Social INS, doctor Roberto López, quien también forma parte de la delegación nacional que ha estado sosteniendo intensas reuniones de trabajo en la Federación de Rusia. Doctor López, buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, un gran gusto de participar en tu programa, muchas gracias por la invitación. Sin más preámbulo, doctor, vamos al grano directo. Intensas reuniones sostenidas con autoridades de la Federación de Rusia, sobre todo en materia de salud, de laboratorio, de la comisión mixta. Cuéntenos, ¿qué tal han sido estos días? Bueno, en realidad sí, efectivamente han sido días de múltiples reuniones, productivas reuniones, con mucha información y con muchos acuerdos para continuar mejorando la colaboración de Rusia con Nicaragua para mejorar la salud de todo el pueblo nicaragüense. Pues hemos tenido, digamos, dos grupos de reuniones. Primero con Rosatom, que es la agencia que se encarga de la energía nuclear en Rusia. Y con ellos, como toda nuestra población sabe, hemos venido trabajando el proyecto del Centro de Medicina Nuclear que se va a instalar en el Hospital Juan Ignacio Gutiérrez. Ya el día de hoy recibimos la confirmación, ya veníamos trabajando con ellos pues durante más o menos un año en el proyecto, se elaboraron los primeros planos, se elaboraron las necesidades de equipamiento y ya junto con el doctor Vázquez, que nos acompaña en el Ministerio de Salud, con Laureano y con la embajadora Alba Azucena Torres, pues tuvimos hoy una reunión interesante donde ya nos confirman que el financiamiento para este proyecto está disponible, de manera que el gobierno de la Federación de Rusia va a colocar dinero, financiamiento para que este proyecto sea una realidad. De manera que a finales de este año o a más tardar a principios del año próximo van a llegar un equipo de ingenieros y especialistas para visitar ya los terrenos que están destinados para este centro. Estos terrenos son aproximadamente 4.000 metros cuadrados que están instalados que están disponibles, en las instalaciones del Hospital Juan Ignacio Gutiérrez, y ahí se va a instalar dos áreas. Uno de los edificios va a ser un edificio donde se puedan atender a los pacientes y se le apliquen el tratamiento o diagnóstico o el tratamiento con isótopos y puedan permanecer en ese lugar. Ahí vamos a tener equipos especializados como cámaras de gammagrafía, va a haber lugares donde se preparan los medicamentos con isótopos nucleares para aplicarle a los pacientes para casos de cáncer de tiroides y otros casos. Y después el otro edificio, que es lo más novedoso, es un edificio donde vamos a tener un ciclotrón. Un ciclotrón es una máquina que a partir de la energía eléctrica y algunos elementos químicos especiales logra producir isótopos nucleares que tienen tienen corta vida de duración, y eso se aplican para otros tipos de cáncer y otros tipos de diagnósticos que en este momento no podemos obtener en Nicaragua porque todos los isótopos vienen desde afuera. Claro, y este esfuerzo también va a incluir la formación de personal, el mejoramiento de los protocolos, el equipamiento, entrenamiento de ingenieros, entrenamiento de personal médico, entrenamiento de personal de enfermería. Entonces, el día de hoy ya nos confirmaron que este equipo va a estar llegando. Van a llegar especialistas de ingeniería nuclear, especialistas médicos, en la primera avanzada para ya completar los planos definitivos, y esperemos que el próximo año también estén iniciando las obras. Esa es una gran noticia que da esperanza de vida a miles de familias y
ciudadanos nicaragüenses y sobre todo va a salvar vidas porque y vamos a ser, me atrevería a decir, el único país en Centroamérica que va a tener este tipo de tecnología de avanzada. Sí, porque son equipos muy novedosos y esto no está disponible en todas partes. Esto es un gran esfuerzo que está haciendo Rusia, una gran apoyo que está dando al gobierno y al pueblo de Nicaragua, que fue una iniciativa del comandante Daniel y la compañera Rosario para seguir avanzando en la lucha contra el cáncer en Nicaragua, igual que se está avanzando en otro montón de enfermedades con las que se están combatiendo diariamente el Ministerio de Salud y todas las instituciones de salud del país. ¿Y esta sería una segunda fase del Centro Nacional Oncológico? Efectivamente, el Centro Nacional Oncológico tiene varias etapas. Ya estamos aplicando quimioterapia ahí y se está preparando la construcción de unas salas, nuevas salas de hospitalización. Va a haber ahí también nuevos aceleradores lineales. Como ustedes saben, ya en el Nor Astorga tenemos 3 aceleradores lineales, pero ahí se van a adquirir nuevos aceleradores lineales para que haya más posibilidad de atender a pacientes que los requieren. De todas maneras, el Nor Astorga ha sido mejorado de forma importante con esos aceleradores lineales, porque antes lo que utilizábamos eran bombas de cobalto, que no tenían tanta precisión como tienen estos aceleradores lineales. Entonces, el tratamiento es más efectivo y tiene menos dificultades, menos reacciones, digamos, para los pacientes. Entonces, tenemos varias cosas que se van a ir trabajando al mismo tiempo. Vamos a continuar con la quimioterapia en el Juan Ignacio Gutiérrez, vamos a ampliar salas de hospitalización, se va a hacer un área de radioterapia, que es esto que estamos hablando de los aceleradores lineales, y además está el tema de medicina nuclear, que además todo esto forma parte de un proceso que seguirá ampliándose dependiendo de cómo vayamos pudiendo desarrollar nuestros recursos humanos, que es lo más importante y es el elemento básico en todo el sistema de salud. Las máquinas son fáciles de comprar, entre comillas, pues son caras, pero se pueden comprar. Pero lo que está haciendo el gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario es la formación integral de personal en especialidades que no había habido nunca en Nicaragua, y la medicina nuclear forma parte de esas especialidades. Ahí vamos a tener que formar ingenieros médicos, físicos médicos, y personal de oncólogo especializado para estos nuevos tratamientos que se van a estar empleando. Y esto va a ser apoyado directamente por la Federación Rusa a través de los especialistas de Rosatom. Porque Rosatom tiene varias áreas, pero dentro del área médica ellos no solo construyen y equipan centros de medicina nuclear, sino que también tienen hospitales especializados que atienden a los pacientes en varias partes de la Federación Rusa. De hecho, la otra parte del trabajo que hicimos con Rosatom fue visitar uno de esos hospitales, que es lo que le llaman ellos hospitales de vanguardia. Es un hospital Adasa, se llama Adasa, que está aquí cerca en Moscú, donde ellos tienen áreas similares a las que se van a construir en nuestro país. Entonces pudimos ver cómo son los cuartos, las habitaciones que se van a utilizar, la farmacia, se llama farmacia, por el lugar donde se preparan los isótopos radioactivos, y además las áreas de aislamiento, y estuvimos compartiendo con ellos la importancia también que nos explicaron de trabajar en un proceso integral. No es solo aplicar el medicamento, es atender a los pacientes de forma integral, proporcionarle asistencia psicológica, apoyo de todo el personal, y también trabajar en temas de prevención. De manera que esperamos que con esta visita en el Hospital Adasa, ellos puedan trabajar junto con nuestros especialistas para evaluar los casos, aplicando los mejores protocolos para la atención de pacientes de cáncer que se encuentran en el mundo, porque este es un centro de avanzada donde están los mejores medicamentos del mundo, y particularmente medicamentos que están siendo producidos ya en Rusia y de hecho son con la misma eficiencia que cualquier laboratorio privado del mundo, pero además costos más baratos. Yo quisiera resaltar que cuando usted hablaba de
la bomba de cobalto que usamos desde los años 60 aquí para radiar cuando había tumores para las personas que tenían cáncer. Los gobiernos neoliberales, cuando a una persona le decían que tenía un tumor, que tenía un cáncer, esa persona se daba por muerta porque no había cómo... Era como que cayera en un pozo. Exactamente. No la atendían para nada. Aunque tuviera un catarro, tampoco la atendían. Ya la marcaban para morir. Y efectivamente, y había que ir a ciertos lugares privados a pedir sábanas para poder cubrir las camas de los hospitales públicos. Hoy, con esta inversión, con esta determinación del gobierno de Nicaragua, hay una esperanza de vida para cualquier nicaragüense que salga enfermo. Y sobre todo, a pesar de que es inversión millonaria, la salud y ese tratamiento para el cáncer va a seguir siendo gratuito, porque tratamientos con los ciclotrones, efectivamente fuera de Nicaragua, más de $100,000 vale un tratamiento de ese tipo. Así es. Y con los isótopos también, pues, y con la quimioterapia también. El gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario ha estado garantizando esto para toda la población. Es la primera vez en la historia de Nicaragua que podemos garantizar la atención a los pacientes, integrar a los pacientes de cáncer. Porque además no hay que olvidarse de que se trabaja en prevención, curación y rehabilitación. No es nada más el tratamiento. En prevención, durante muchos años ya hemos estado trabajando con el Papa Nicolau para el cáncer de cuello uterino, por ejemplo, que ha disminuido enormemente la mortalidad por cáncer de cuello uterino. Pero ya desde hace 2 años estamos aplicando la vacuna contra el virus de papiloma humano, que se sabe que produce, que puede producir o que digamos que facilita la aparición de cáncer de cuello uterino en las mujeres y algunos otros tipos de problemas en el caso de los hombres. Entonces ya estamos aplicando esa vacuna, se empezó a aplicar a un grupo, particularmente a las niñas que estaban que no han estado expuestas al virus, y de esa manera ya estas niñas definitivamente no van a tener cáncer de cuello uterino en el futuro. Pero además ya estamos aplicando también a los niños, y este es un esfuerzo importantísimo. Creo que somos el segundo país en América Latina que se está aplicando este tipo de prevención, pero además de ese tipo de prevención, pues hay otro tipos de prevenciones que se aplican en los centros de salud, en los hospitales del Ministerio de Salud, en las clínicas previsionales para todos los tipos de cáncer. Y si el paciente es detectado, que ese es otro de los objetivos, se le llama prevención secundaria, detectar a tiempo. Entonces tenemos disponibilidad de quimioterapia, radioterapia, y ahora pues, y de hecho ya tenemos medicina nuclear, porque ya aplicamos yodo y utilizamos el tecnecio, que es otro isótopo, para hacer algunos tipos de tratamiento. Lo que va a ocurrir ahora es que la medicina nuclear se va a ampliar todavía más, porque vamos a tener acceso a nuevos isótopos que son más específicos para algunos tipos de cáncer. Y bueno, eso es un esfuerzo importantísimo. La gratuidad es un elemento fundamental, y la ampliación de la cobertura es un elemento fundamental de la política del gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario para llevar salud al pueblo. Igual que se trabaja en educación para que todos los niños tengan acceso a la escuela, todos los jóvenes puedan acceder a la educación técnica y a universidades, pues en salud hemos logrado un gran avance que ha hecho que los niveles de mortalidad materna, los niveles de mortalidad infantil y los mismos niveles de mortalidad por cáncer disminuyan. Por ejemplo, en el caso del Seguro Social, que son los números que tengo ahora en la cabeza, es decir, en el gobierno de Bolaños, la primera causa de muerte entre mujeres de las aseguradas que tenían cáncer era cáncer de cuello uterino, que es completamente prevenible. Pues ahora ya prácticamente 2 o 3 mujeres son las que requieren tratamiento con radioterapia o quimioterapia. La mayoría son atendidas oportunamente, y de esa manera quedan curadas. Eso no se podía ver, eso. Las previsionales no funcionaban para atender a la gente funcionaban como un negocio, para darle
riqueza a los dueños de las previsionales. La lógica en el Seguro Social, en el Ministerio de Salud, es que es la persona, la salud de la persona, lo primero, y eso ha sido y va a seguir siendo la orientación del comandante Daniel y la compañera Rosario para garantizar la salud de todos. Bueno, me hacía recordar cuando usted hacía esa referencia que aquí hubo una empresa médica provisional donde le pasaron un memorándum a los médicos y le decían, para cierto tipo de enfermedades, de esto no hay, y usted no tiene que recetar exámenes de laboratorio, ni ultrasonidos, ni radioterapia, nada de eso tiene que recomendar usted porque se nos incrementan los costos. Así era la salud pública en aquellos años. También recorrieron el Hospital del Cerebro en Rusia y hablaron algo de la vacuna contra el cáncer. Bueno, antes de pasar a eso, te quería decir que también, con Rosatom, la tercera cosa que vimos es el suministro de medicamentos oncológicos. ¿Por qué? Rosatom tiene una empresa que se llama Chemrar, que suministra medicamentos oncológicos y otros tipos de medicamentos, pero nuestro principal interés es el tema oncológico porque tenemos que trabajar en dar más acceso a la población a ese tipo de productos. Y bueno, tenemos ya un acuerdo con el Seguro Social para poder comprar medicamentos de ellos. Tenemos una oferta de aproximadamente unos 25 medicamentos que vamos a estar tratando de registrarlos en Nicaragua rápidamente para poder tener medicamentos de igual o mejor calidad a precio más barato, lo que nos permite ampliar la cobertura de todas las de este tipo de programas. Después tuvimos una reunión muy importante con la doctora Verónica Skorzova, que es la copresidenta de la Comisión Mixta Rusia-Nicaragua. Ella es una científica eminente, ella es neuróloga. Y además de dirigir la comisión mixta, pues ella es la ministra, llamémosle, de la Agencia Federal Médico-Biológica, que es la que se encarga de toda la vacunación en Rusia y además se encarga de una parte importante del tratamiento del tratamiento con medicina nuclear, con radioterapia y también en específico, como es su interés, ella tiene un interés profesional en el tema neurológico, pues ella ha venido desarrollando varios hospitales en todo el país, lógicamente dentro del programa que tienen ellos de aumento de garantía de la salud de la gente, y pues tuvimos esta oportunidad de discutir con ella varios temas. Uno, efectivamente, fue ese hospital que le llaman el Hospital del Cerebro, pero en realidad se llama el Instituto Neurológico más importante de tratamiento neurológico más importante de Rusia. Ellos hacen tratamiento experimental para desarrollar nuevas tecnologías para personas que tienen problemas neurológicos como Parkinson, epilepsia, daños cerebrales por los derrames cerebrales, problemas debidos a los accidentes que pueden producir problemas en la columna vertebral. Y entonces estuvimos visitando todo el hospital para conocer toda la experiencia que ellos tienen. Y además, este centro actúa como un centro de investigación importante para el tema de la terapia inmunológica contra el cáncer, lo que nosotros le llamamos vacuna contra el cáncer. Ellos, dentro de todo el trabajo que han estado haciendo, han estado trabajando para encontrar algún mecanismo para dar una terapia adicional a el cáncer basado en la inmunología de la propia persona. Han estado trabajando con inicialmente han estado trabajando con dos tipos de cánceres. Primero el cáncer de cáncer de colon, y segundo un cáncer de cerebro que se llama glioblastoma. Entonces nos enseñaron cómo es todo el proceso desde la creación, desde el tratamiento inicial del paciente hasta la creación de una especie de vacuna del propio paciente, es decir, es un tratamiento personalizado, un tratamiento inmunológico personalizado. ¿Qué es lo que ocurre? Se hace un tratamiento integral en el que las personas se les hace la cirugía. Una vez que se hace la cirugía, se toman muestras del tumor para estudiarlas con unos
máquinas maravillosas que tienen ellos y un personal especializado, de manera que se identifican cuáles son digamos, los componentes, las proteínas del tumor que pueden ser atacadas por los propios anticuerpos de la persona, del paciente. Y entonces vamos a decir, se condensan, se preparan de una forma especial, igual con unas máquinas que están siendo probadas, pues, y se le inyecta al paciente, de manera que este tratamiento es complementario a la quimioterapia, a la cirugía, lógicamente, a la quimioterapia y a la radioterapia, y hace que el tumor desaparezca más rápido y haya menos incidencia de metástasis, porque tus propios anticuerpos con esa especie de vacuna del propio tumor se desarrollan, y de esa manera el paciente puede atacar, los propios anticuerpos del paciente pueden atacar al tumor. Como te digo, esta es una cosa experimental. Se está trabajando con estos dos tipos. Ya el que de tumor, ya el tratamiento, porque no es una vacuna preventiva, es decir, no es que vamos a vacunar a toda la población para que no le dé cáncer de colon. Eso no funciona con el cáncer de colon, pero sí, los pacientes que se detecten pueden recibir esa terapia adicional. Lo que pasa es que todavía, como te digo, estamos en una fase experimental. Ellos ya pasaron una primera prueba que se hace con animales, con mecanismos de computación, etcétera, y esperan ya pronto tener la aprobación del Ministerio de Salud para empezar a probar con otra cantidad de pacientes. Esto es un proceso largo, pero en la propuesta que nosotros hicimos, el compañero Laureano, el Ministerio de Salud, fue que nosotros lo más pronto posible queremos poder participar en esos estudios clínicos con pacientes nicaragüenses que puedan hacerse este tipo de terapia allá en Nicaragua lo más pronto posible, para de esa manera ir ampliando también las posibilidades de vida de todos los pacientes que tienen este tipo de problema. El cáncer de colon es la cuarta causa de muerte por cáncer, la cuarta causa de enfermedad por cáncer en Nicaragua, de manera que nos interesa mucho poder ofrecerlo, y lógicamente esto va a requerir primero que ellos hayan desarrollado aún más el tratamiento, la experimentación, pero están muy interesados en que también nosotros participemos en ese tipo de tratamiento. Pues ahí hay una gran área de colaboración. Lo que pasa es que se necesita de personal muy especializado. Tienen trabajando aquí un premio Nobel, tienen trabajando gente que ha tenido muchos años, ha estado en muchos países y han concentrado, todos son rusos, han concentrado una cantidad de saber científico que es realmente asombroso. Pues tienen equipos de diagnóstico muy impresionantes, y eso habrá que ver cómo vamos pudiendo trabajar en colaboración para llevar esta terapia lo más pronto posible al pueblo de Nicaragua. Como usted dice, esto es un proceso, pero aunque es un proceso, es un gran avance para la ciencia médica liderada por la Federación de Rusia, y una buena noticia también para el futuro mundial. Esto es un avance mundial, es decir, no hay nadie que esté haciendo esto en el mundo. Lo que vimos ahí fue una cosa muy interesante, muy asombrosa. Como yo le decía a la doctora, esto parece ciencia ficción, pues, porque agarran las células, las transforman con unos geles y tienen unas impresoras en 3 dimensiones para que de esa manera la vacuna va en 3 dimensiones. Todo complicadísimo, pero lo importante es que ya tenemos, nosotros ya ofrecimos la posibilidad de que trabajar nosotros con ellos para poder llevar esta terapia lo más pronto posible a Nicaragua. Además, con ella y su equipo volvimos a tocar el tema de lo que estamos trabajando con el Instituto de Vacunas y Suero de San Petersburgo, que es una de las agencias que forma parte de la Agencia Federal Médico-Biológica. Como ustedes saben, el Instituto de Vacunas y Sueros de San Petersburgo es el
que construyó junto con Nicaragua el Instituto Meshnikov, donde estamos produciendo las vacunas de influenza, estamos produciendo la vacuna del COVID y precisamente hablamos del tema de la vacuna del dengue, que también tenemos unos avances de verdad sorprendentes. La historia de la vacuna del dengue es interesante porque hay que recordar que al final, en el año 2017, que llegó la doctora Escorzó a visitar Nicaragua, fue el comandante Daniel y la compañera Rosario a la que le sugirieron, mire, ya que estamos trabajando en conjunto, el dengue es un problema en toda América Latina, ¿será posible que ustedes hagan alguna vacuna? Y lógicamente en los países más del norte hay menos zancudos y pues no es un gran problema de salud, pero para nosotros y toda América Latina y África es un problema importante que produce una cantidad de muertes cuando ocurren las epidemias. Entonces ella tomó esa idea y utilizamos y empezaron a desarrollar la vacuna. Ya llevamos más o menos, son 8 años. Donde científicos nicaragüenses han estado trabajando en conjunto, del Ministerio de Salud han estado trabajando en conjunto con el Instituto de Vacunas y Sueros de San Petersburgo, de manera que ellos al día de hoy ya nos dijeron que existe dos candidatos de vacunas para que van a cubrir los 4 serotipos. Ya se hicieron las pruebas igual en animales de laboratorio y el año que viene van a hacer las pruebas en voluntario aquí en Rusia, porque la primera fase es chequear que esa vacuna no tenga un efecto adverso. Para eso se hacen unas cosas que se llaman ensayos clínicos y en este caso los primeros son aproximadamente, creo que son 150 personas las que voluntariamente deciden aplicarse la vacuna para garantizar de que no vaya a haber ninguna reacción adversa, como hubieron en otras vacunas. Las vacunas del COVID, de Pfizer y de Moderna, producieron reacciones adversas precisamente porque no se hizo un estudio apropiado. En cambio, la vacuna que se ha fabricado en Rusia siguió todos los pasos apropiados, igual que la vacuna de China, todos los pasos apropiados y no hemos tenido ninguna reacción adversa de ese tipo de vacuna. En el mundo, me refiero en el mundo. Después, al final, una de estas fabricantes internacionales retiró la vacuna porque ellos reconocieron que había habido reacciones adversas. Pues no, Rusia está trabajando en un proceso científico que está aprobado desde hace muchísimos años. Precisamente el científico Meshnikov trabajaba con el tema de la inmunidad. Entonces, Rusia tiene muchísimos años de tener experiencia con este tema. Y el Instituto de Vacunas y Sueros de San Petersburgo empezó a funcionar desde principios del siglo XX. Como parte del trabajo que venían realizando los científicos rusos. De manera que estamos con esa noticia de que ya está disponible, se llama candidatos, van a aprobar eso en estas personas y para el año 27 ya esperaríamos que estemos haciendo los ensayos clínicos más generalizados, que nos permitan determinar qué grado de inmunidad produce esta vacuna y calculamos que entre el año 27 al 28 es muy probable que ya podamos tener un candidato de vacuna, más bien una vacuna comercializable, llamémosle, es decir, aplicable, que quisiéramos que fuera en Nicaragua los primeros que tuviéramos la posibilidad de aplicarlo para seguir garantizando la salud del pueblo de Nicaragua. ¿Cuál es la ventaja? Como ya tenemos la planta de vacunas Meshnikov, esta vacuna de dengue tiene una tecnología muy similar en su fabricación, de manera que vamos a poder envasarla allá en Nicaragua y así poder tener el acceso, como tenemos el acceso a la vacuna de influenza. Con la vacuna de influenza estamos ya exportando vacunas a varios países de América Latina. Igual el dengue, esto va a ser un aporte no solo para el pueblo de Nicaragua, sino que es un aporte de verdad para toda la humanidad, porque el dengue pues las áreas tropicales se vienen aumentando, el calentamiento global hace que haya más zancudos, inclusive en zonas donde no había,
y evidentemente va a poder servir no solo para nuestros países de la América Latina, sino para otros países de Asia, América e inclusive, Asia, África e inclusive zonas del norte que antes no tenían este tipo de enfermedad, pero que muy probablemente vayan a tener este tipo de enfermedad. Entonces, lo interesante es que fue una idea del comandante Daniel y la compañera Rosario en esa reunión que se tuvo con la doctora Escorzobá allá en Nicaragua, y bueno, está dando unos frutos que hemos imaginado, porque el desarrollo de vacunas de verdad es muy tardado, pero en general en 7 años hemos podido lograr ya 2 candidatos de vacuna. Eso es un avance muy importante para el mundo entero. Para concluir, doctor, estas buenas noticias que nos ha dado la noche de hoy para las familias nicaragüenses, precisamente su mensaje al pueblo de Nicaragua. Bueno, lo importante es que el gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario tienen como prioridad fundamental el pueblo, el bienestar del pueblo, la salud del pueblo, la educación del pueblo, y todo esto que estamos haciendo es nada más para continuar avanzando en esa prioridad que nos ha establecido el comandante Daniel y la compañera Rosario. No podemos volver a una época en la que los gobiernos neoliberales no le daban salud al pueblo, no había medicamentos, los pacientes de cáncer eran como tirados a un pozo y no había forma humana de que nadie los pudiera ayudar. Había una insensibilidad terrible, los medicamentos de la farmacia estaban caros. No, todo eso se ha venido cambiando por el esfuerzo y la dirección del comandante Daniel y la compañera Rosario, y el trabajo de todo el personal de salud de Nicaragua, enfermeras, médicos, trabajadoras sociales, personal de laboratorio, todo el personal que está en los sectores de salud del Ministerio de Salud, en los nuevos hospitales del Ministerio de Salud, en los viejos hospitales del Ministerio de Salud, en las clínicas provisionales, que todos trabajamos en conjunto para seguir llevándole salud al pueblo como está orientado por el comandante Daniel y la compañera Rosario. Estas son buenas noticias y esperamos que sigamos teniendo más buenas noticias en el futuro. Muchísimas gracias al doctor Roberto López, presidente del Instituto Nicaragüense del Seguro Social, que nos ha atendido nuestra invitación y ha accedido a brindarnos estas importantes declaraciones, buenas noticias desde Moscú, en donde se encuentra participando, formando parte de una delegación oficial del pueblo y gobierno de Nicaragua. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias y con todo gusto, siempre a la orden.